Hola, hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que estén escuchando. Y si estás viendo este video grabado, pues bienvenido también. Todos sean bienvenidos a este programa. Ya es la segunda parte, ya. eh, pues la semana pasada comenzamos esto y pues vinimos para quedarnos. Así que bueno, pues sean bienvenidos todos. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que pues si están en vivo, que tengan un poquito de aguante, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas muy interesantes, vamos a continuar con en donde nos quedamos, ¿sí? Y pues bueno, está con nosotros nuevamente Max Erazún, nos está acompañando aquí. Y hola Max, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Y mira, está conectando algunas personas y bueno, es un gusto estar otra vez aquí con todos ustedes hablando un poco de música, es lo que vamos a estar haciendo en este espacio. Así que todos los amantes de la música están invitados a quedarse aquí un rato con nosotros a charlar. Excelente, excelente. Sí, definitivamente vamos a platicar de música y vamos a estar tocando diversos temas. La dinámica va a ir cambiando. No, no nos vamos a quedar en un solo tema, ¿verdad? Vamos a ir explorando, vamos a ir iniciando esta aventura. Y pues bueno, qué gusto que nos acompañen, que se queden aquí con nosotros. Y como siempre, bueno, digo, es la segunda vez, pero como les comentaba en la ocasión anterior, si tienen algo con qué anotar, si tienen algo con qué tomar apuntes o de repente van a tener que usar su instrumento. Uno de los tips que mencionábamos en el programa pasado es que tener siempre el instrumento a la mano es bueno, ¿sí? Porque si lo mantienes guardado, pues más difícilmente te vas a topar con un tiempo de práctica. Entonces, siempre tenerlo a la mano es bueno. Nunca sabes cuándo se va a presentar un aprendizaje en el cual inmediatamente agarras tu guitarra o te vas al piano, ¿verdad? Y lo puedes poner en práctica inmediatamente. Así que, pues bueno, vamos a hacer una diversidad de actividades, de análisis musical, vamos a compartirles música, vamos a hacer de todo. Todo lo que tenga que ver con la música lo vamos a platicar por aquí, por este medio. Así que, pues bueno, eh, nuevamente bienvenidos a los que se van conectando. Eh, una cosa, durante la transmisión, ustedes pueden enviar preguntas, los invito, son bienvenidos para enviar preguntas, hacer comentarios, cualquier cosa. Están en los diferentes canales, ya sea donde estén viendo la transmisión, ustedes pueden hacer un comentario, aquí nos aparece y haremos lo posible por responder. Así que, muy bien, en esta ocasión vamos a cerrar, vamos a darle continuidad al tema que habíamos compartido la vez pasada, que es las 3 P de la música. Las 3 P de la música es un concepto que simplemente son 3 palabras que empiezan con la letra P y son 3 palabras que nos van a ayudar a que nuestro aprendizaje, nuestra aventura musical sea fructífera y tenga buenos resultados. Entonces, aquí una cuestión importante es, ¿en qué nos quedamos? Hablamos que la primera de las P es la práctica, ¿sí? Y mencionamos algunas características que tiene esta palabra, este concepto. Y la primera de ellas es que debe ser constante, ¿sí? Toda práctica debe ser constante. Entonces, ¿a esto qué se refiere? Bueno, es muy sencillo. Si tú practicas, que claro, si quieres mejorar es el único camino, es la única forma, el único medio, no hay atajos, no hay otro camino más que practicar. Si tú quieres avanzar en lo que sea y no nada más en la música, y ya debes saberlo, que si no practicas, no hay otra forma en la cual tú puedas aprender, en la cual tú puedas consolidar lo que estás aprendiendo y que puedas mejorar. Así que ahora, ya sé que debo practicar. Muchos podrían decir, ya sé que debo practicar, pero ¿cómo? ¿Cómo practico? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debe tener mi práctica? ¿Qué elementos debo tener yo en mi práctica? Y bueno, el primero es que debe ser constante. La palabra constante quiere decir que es algo que haces
con frecuencia, ¿sí? Con disciplina. Entonces, una buena referencia es que la práctica debe ser diaria y debe ser intencional, ¿sí? No es algo que hago hoy, dejo pasar una semana y lo retomo, y dejo pasar un mes y lo retomo. No. Para que la práctica sea efectiva, debe ser algo que haces hoy, haces mañana, haces pasado mañana, y así cada día vuelves, ¿sí? Entonces, es importante ser constantes en la práctica. Ahora, para ser constantes hay que ser intencionales. Como decíamos, no es algo que, ay, sí, de repente me sobra tiempo para practicar. Ya hice todas las actividades del día y ya es de noche y ya, ahora sí, voy a practicar. Porque si lo dejas al último, es altamente probable que termines cansado y que ya no le dediques el tiempo. Sino es mejor desde el principio determinar un tiempo. A esta hora voy a practicar. Porque entonces ya le abres camino, ¿sí? A que vas a practicar. Y ya apartaste ese tiempo, le quitaste el tiempo a otras cosas que tal vez no eran tan importantes como la práctica y se lo estás dedicando intencionalmente a la práctica. Entonces no es un accidente, no es como que a ver si hoy me toca, no, es tengo la intención, lo voy a hacer, tengo la determinación, lo voy a hacer. Entonces la práctica es constante, es diaria, es intencional. Max, ¿nos compartes un poco acerca de cómo más debe ser la práctica? ¿Qué más debe tener la práctica para que sea efectiva? Bueno, le- no quiero redundar en lo que estuvimos hablando la semana pasada mucho, pero sí hacer el énfasis en que no hay ningún atajo. Es decir, la práctica no solamente es constante, sino que tiene que ser sistemática, puntos de lo que estaba hablando Miguel, pero también que es insustituible, de eso estábamos hablando. Insustituible quiere decir que no se puede reemplazar por otra cosa. Es decir, eh, bueno, a ver, quiero ser un buen músico, pero quiero hacerlo sin practicar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que...? No se va a poder. Es imprescindible que seamos conscientes que mientras más tiempo podamos dedicar al instrumento, es mejor. Ahora, la práctica, eh, una pregunta que a veces alguien puede hacer es, ok, el profesor me pasó este ejercicio, ¿qué tanto tiempo tengo que practicar este ejercicio? ¿Qué tantas horas o hasta cuándo? ¿No? Por ejemplo, un ejercicio de guitarra, un 2-3-4, un 2-3-4 en todas las cuerdas, ¿hasta cuándo lo tengo que practicar? Y bueno, yo creo que una buena forma de verlo es practicar un ejercicio hasta que uno sienta que puede tenerlo dominado en una velocidad ya más o menos rápida y entonces pasar a otra cosa, porque va a llegar un momento que la práctica de un montón de cosas no nos va a dar el tiempo. Entonces creo que hasta cuándo, bueno, hasta que me salga bien en el límite de tiempo que cada uno se proponga. Así que, ¿cómo puedo formar una práctica? Bueno, ¿cómo puedo, perdón, estructurar una práctica? Bueno, primero, eh, se puede iniciar con algo que tenga que ver con ejercicios de calentamiento, relajación, calentamiento, que las manos estén suaves, estén blandas. Y bueno, puede ser si es el piano o es la guitarra, es igual. Hay ejercicios de digitación. En el piano puede ser tocar Hanon 1, 2, 3, 4, algunos ejercicios. Y después empezar con quizás lectura, ¿no? Siempre es muy bueno estar leyendo algo nuevo, una partitura nueva, algo que no conocíamos. Y después puede ser algo de improvisación. De hecho, hay algo que, al menos en piano, funciona muy bien, que es el explorar el instrumento, ¿no? A veces uno tiene, hay personas que tienen miedo de tocar algo y de tocarlo mal o de que suene feo, y creo que hay que perder ese miedo también, teniendo un tiempo para explorarlo como si fueras un nene que está frente al instrumento y de repente tocas algo que no conoces, pones los dedos de una manera que no te enseñaron, que no sabes cómo va a sonar, y explorar. Eso nos puede dar en algún momento una sonoridad que me lleve hacia algún lado y de esa manera el oído también se puede ir entrenando. A lo que voy es a que practicar no es estar tocando Hanon 24 horas en el piano o ejercicios, no, sino que la práctica, esto eh, es una opinión, ¿verdad? Y espero que les pueda servir, que sea variada. Después puede ser
sacar una canción en el nivel en el que tú estés, ¿no? Puede ser sacar los acordes de una canción, la armonía, ponerte a escuchar qué hace el bajo, analizar si hay un acorde en inversión y demás. Y, y después, bueno, sacar solos, ¿no? Es decir, ponerte a estudiar algún solo que te guste, que esté a tu nivel primero y después que vaya avanzando eso, ¿no? Cuando digo que esté a tu nivel, quiero decir que lo puedas tocar con esfuerzo, no que te salga demasiado fácil. Así que bueno, no me quiero extender en esto, que es un poquito de repaso de la semana pasada. Creo que eso más o menos puede ser todo, Miguel, como ves, lo que es un poquito de lo de la práctica, porque ya lo hablamos la semana pasada. Claro, claro, sí, estoy de acuerdo totalmente. Es un tema que ya tocamos. Los invito a ver nuestra transmisión de la semana pasada. Quedó grabada, igual la vamos a compartir en estos mismos canales. Poco a poco vamos a ir brindándoles más canales donde puedan eh, pues ver este contenido, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo, Max. La práctica es algo fundamental. Yo creo que estamos de acuerdo en eso todos. Es algo que tenemos que hacer. No hay otro camino. Es insustituible, como bien dice la palabra. No tiene sustituto. Y una vez comprendiendo eso, no tiene sustituto, entonces yo creo que debemos darle mucha importancia a cómo debemos de llevar a cabo la práctica, ¿sí? Entonces queda claro, la práctica es constante, es sistemática y es insustituible, ¿ok? Así que bueno, el día de hoy queremos compartirles otros dos conceptos porque resulta que cuando practicas hay, pues bueno, no todo es tan fácil, ¿no? Una vez que agarras tu instrumento, te pones a practicar, les recuerdo que practicar involucra la asimilación de material nuevo, ¿sí? Algo que ya tocas, algo que ya puedes platicar encima de eso ya no es tu práctica. Entonces, la práctica llega un punto en el que no te salió una vez y no te salió la segunda y no te salió la tercera y no te sale y no te sale y no te sale. Si te ha pasado esto, déjame decirte que es todo normal. Eso nos pasa a todos. A todos nos ha pasado y nos sigue pasando que hay cosas que aún batallamos mucho en hacer. Y eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque estás identificando que estás en una parte del proceso, pero necesitas llegar al siguiente nivel, necesitas asimilar eso, necesitas poder tocar eso pues que tanto deseas tocar, ¿no? Por algo, en primer lugar, lo estás practicando. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para no frustrarnos? Porque la práctica puede llevarnos a mucha frustración. Y esto es normal en el ser humano. Pero, ¿cómo podemos sortear la frustración? ¿Y cómo podemos sortear estos obstáculos que nos topamos? Un ejemplo, en la guitarra, el clásico ejemplo de la cejilla, es algo que muchos sufren, ¿no? Es algo que al principio, y no, ¿cuál al principio? Hay personas que pueden llevar años tocando la guitarra y aún evitan el tocar la cejilla. ¿Por qué se da esto? Déjenme decirles que la cejilla es algo que se puede dominar, es algo que puedes lograr, no tiene que ser incómoda siempre. El poner acordes así más estirando un poco más los dedos, posiciones, o sea, no tiene nada que ver con el tamaño de la mano, es cuestión de practicarlo, ok, pero muchas veces encontramos que la respuesta es solamente practica, pero ¿será lo único necesario, solamente practicar, así nada más? Pues no, para poder practicar y poder seguir encontrando la motivación y seguir hallándole ese gusto a la práctica, es necesario tener la segunda P, que es la paciencia. ¿Sí? La paciencia es lo que necesitamos para sortear los obstáculos que nos encontremos en el camino. Entonces, una simple cejilla al principio puede ser muy frustrante, pero tienes que encontrar la paciencia. Ahora, bueno, ok, ya sé que debo practicar y ya sé que en ocasiones me puedo frustrar, puedo batallar un poco, necesito paciencia. ¿Cómo encuentro la paciencia? Y es muy sencillo. Una forma de encontrar la paciencia es, si tú en primer lugar tienes la disciplina de practicar,
¿sí? Porque déjame decirte algo, si no tienes una disciplina de práctica y si tu práctica es algo improvisado, si tu práctica es algo que dejas al último, las posibilidades de que te frustres son mucho mayores. Las posibilidades de que tú batalles con tu práctica, si tú no eres ordenado desde la parte de la organización, de la parte de la planeación, de tus horarios, ¿sí? Para poder practicar correctamente y con toda libertad, si tú no haces eso desde antes y manejas la práctica de una forma muy improvisada, pues es más fácil que te impacientes. Pero si tú ya tienes eso, y como quiera sientes la impaciencia y como que, estoy batallando y no me sale, déjalo, ¿sí? No tienes que terminarlo hoy. Puedes descansar un rato y volver. Porque muchas veces la mente ya como que se queda fija en algo, tiene una fijación y como que no sales de ahí. A mí me ha funcionado muchas veces ok, estoy practicando y lo he solucionado de varias formas. Les comparto algunas. Por ejemplo, estoy tocando algo en la guitarra, practicando y no me está saliendo, no me está saliendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dejo la guitarra ahí y me salgo a caminar un rato o, no sé, hago otra cosa, me distraigo con otra cosa, que mi mente se despeje un poco y después vuelvo y lo retomo. Entonces ya me voy a sentir más tranquilo, más relajado para poder abordar eso. Ahora, otra forma, hay que saber, por eso la práctica, les recuerdo, o sea, la práctica debe ser sistemática, ¿sí? Una vez me pasó que yo que quería sacar una canción de oído y la estaba escuchando y la estaba escuchando y la intenté y me di cuenta de algo. Me batallé tanto con la canción, me pareció tan difícil que dije, no, tuve que ser un poquito más honesto conmigo mismo y dije, esto no está a mi nivel. Esto todavía me falta recorrer un poco más de camino, estudiar un poquito más y entonces lo vuelvo a abordar. Y la canción me esperó. Creo que fueron unos 3 meses de estudio. Estudié otras cosas, o sea, no me clavé con, tengo que estudiar hacia esa canción. Simplemente yo seguí aprendiendo, seguí estudiando, seguí tocando y haciendo cuanta cosa. Y a los 3 meses dije, la canción esa. La volví a tomar y no sé, menos de una hora ya la tenía lista, completa. Entonces, a lo que voy es que hay que también tomar eso en cuenta. Si tal vez lo que estamos practicando no está todavía en el siguiente escalón, en el siguiente peldaño de donde estamos. Tal vez queremos hacer un salto muy, pues muy aventado, ¿no? Entonces hay que estarnos midiendo, ¿sí? Medir nuestro avance, medir nuestro progreso, llevar una bitácora de nuestros aprendizajes. Todo eso es bueno, ¿no? Y nos va a ayudar a que no nos impacientemos tanto, porque a veces nos queremos exigir como que es que no me sale, y es que no sirvo, y es que no soy bueno. No, 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 no. Eso no es necesario llegar a ese punto. Simplemente es, pues bueno, ahorita no me está saliendo, pero me va a salir. Solamente es cuestión de, voy a descansar de esto, lo voy a retomar después. Ya sea que lo retomes en 3 meses porque vas a seguir estudiando o que lo retomes en una hora porque vas a descansar un poquito tu mente y tus oídos también porque se cansan los oídos. ¿Cómo ves, Max? Dicen por ahí que la paciencia es la virtud de los santos, dicen por ahí, ¿no? La paciencia que es completamente necesaria. ¿Por qué la paciencia es necesaria? Bueno, es que nosotros estamos acostumbrados que en otras materias y en muchas otras asignaturas, quizás muchas de las que tuvimos en la escuela, el aprendizaje era lineal, ¿sí? Lineal, como una línea que va de abajo hacia arriba, estoy en este punto y mañana estoy en este y estoy en este porque voy añadiendo conocimiento y cada día estoy un poquito más arriba. Pero en la música no es así. En el aprendizaje práctico musical, en el aspecto teórico, claro que es así, ¿no? Como cualquier otra materia. Pero en el aspecto práctico, la música no es así, sino que es un aprendizaje escalonado. Es un aprendizaje escalonado, imagínense escaloncitos, ¿no? Entonces, cuando empiezas, estás en el primer escalón y vas a tener obstáculos. La música, el aprendizaje de música va a estar siempre, durante toda la carrera musical, lleno de obstáculos. Y si no los hay, ya van a venir o
Si no los tienes, búscalos, porque de eso se trata el crecimiento, ¿no? De enfrentarte a un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, es la pared del escalón, ¿no? Es esa pared donde llegas y chocas y tienes que subir el otro escalón, pero a veces sientes que está altísimo el otro escalón y que es una pared y que sencillamente algo no te sale y sientes que no te va a salir jamás, ¿no? Esto nos pasó a todos. Cuando estudiamos, bueno, el ejemplo que puso Miguel de la cejilla es buenísimo porque yo creo que todos los que en algún momento estuvimos aprendiendo a tocar la guitarra, nos pareció que la cejilla era algo imposible de hacer. Yo me acuerdo estar pensando, a ver, esto es fácil, si pongo toda la fuerza que tengo en mi ser para aplanar o apretar esas cuerdas y aún así no suena, entonces quiere decir que nunca va a sonar, ¿no? Es decir, estoy haciendo todo el esfuerzo posible y no suenan las cuerdas, quiere decir que no va a salir. Pero el profe, ¿qué te dice? No, síguelo practicando y ya va a sonar. Practícalo, pone el acorde como si sonara, tócalo y seguí practicando y te va a salir. Y yo pensaba, lo voy a seguir haciendo, pero no creo que me vaya a salir, ¿no? Y es así, entonces un lunes lo practicas y no te sale, martes lo practicas y no te sale, miércoles no te sale. Por eso se dan cuenta por qué les digo que es escalonado. Porque no se trata de que la cejilla me fue saliendo un poquito mejor cada vez. No suena, no suena, no suena, no suena. Un martes no sale, el miércoles no te sale, el jueves no te sale. Pasa una semana y no te sale. Pero de repente llega ese miércoles a las 2 de la tarde en que tocas y tampoco te sale. Por eso necesitas la paciencia, ¿sí? Pero finalmente llegará un día, no sé qué día de la semana sea, ni cuánto te tome, en cada caso es diferente y es directamente proporcional al tiempo que se le invierte, en donde vas a poner la cejilla y van a sonar todas las notas. ¿Qué pasó? Ahora tengo más fuerza en la mano, no sé, ahora estoy ubicando, no sabemos bien qué es lo que sucede, pero sí sabemos que con un poco de paciencia se puede lograr. Entonces subimos un escalón, pero ahora tendremos otro tope. Quizás que hay cosas que no podemos tocar a cierta velocidad, quizás que mil cosas que en la música se van a presentar. Entonces, ¿por qué necesitamos la paciencia? Para poder aguantar, para poder ser persistentes en estar en ese escalón sin bajar los brazos, ¿no? Sin decir, no me salió y ya, dejo todo, ¿no? Sino que tengo que saber que tengo que tener paciencia para lograr estar en el escalón el tiempo que me lleve. Sabiendo que si tengo la suficiente paciencia, lo demás va a llegar. ¿Cómo ves esto que acabamos de platicar, Miguel? Hola, Miguel, ¿estás por ahí? Hola, aquí estoy, ya. Sí, totalmente, porque esto es parte de la cuestión sistemática de la práctica, ya que, como decía, si tú te organizas, si tú sabes, más o menos vas trazando tus objetivos, ¿no? Y ya tienes una práctica intencional, una práctica diaria. Entonces ya sabes más o menos a qué te estás enfrentando, porque enemigo conocido, enemigo vencido. Si ya sabes cuáles son los obstáculos a los cuales te vas a enfrentar, las probabilidades de que los puedas vencer, de que los puedas sortear, de que los puedas solucionar, son mucho mayores. Ya tienes media batalla ganada. Entonces, lo demás es cuestión de hacerlo, simplemente. Pero tenemos que tener la mentalidad correcta al iniciar. Así que ahondaste un poco más en la cuestión de la cejilla y diste ese ejemplo. Y bueno, mencionando un poco más de detalle acerca de eso, me hiciste recordar algo que es algo que veo y que sirva de tip, ¿no? Y a mí me ha servido bastante. Es algo que veo que en la guitarra se comete mucho este error, que es el pensar que hay que presionar con mucha fuerza, que hay que apretar las cuerdas, que hay que ahorcar la guitarra. La realidad es, y esto aplica para cualquier instrumento, ningún instrumento es naturalmente ergonómico. O sea, la forma humana es una y la forma del instrumento es otra. A menos que sea un instrumento diseñado en los tiempos modernos donde ya se toma en cuenta la ergonomía y las formas y todo,
Pero un instrumento como la guitarra es un instrumento que es el resultado de muchos años de desarrollo, o sea, no tiene un diseñador tal cual, el que inventó la guitarra, sino es algo que es el resultado de siglos, ¿no? Y entonces, no es de sorprender que no es tan ergonómico, pero como seres humanos hemos ido desarrollando métodos y formas de tocar la guitarra, y claro que el que la puede tocar con más facilidad es el que efectivamente lo hace con más facilidad. ¿A qué me refiero? O sea, alguien que tú ves tocando con fluidez, con rapidez, o sea, con una técnica muy buena, es alguien que está haciendo el mínimo esfuerzo, porque cada movimiento que tú hagas debe ser lo más pequeño posible, que gaste la menor cantidad de energía posible. Un ejemplo, aquí tengo mi guitarra y si yo, por ejemplo, quiero practicar, mencionaste bueno, la cejilla y también mencionaste el ejercicio de 1, 2, 3, 4. Un ejercicio de 1, 2, 3, 4 es simplemente el tocar con los dedos 1, 2, 3, 4, ya sea, puedes asignarlo a los mismos trastes, traste 1, traste 2, 3, 4, y así vas cambiando de cuerda, ¿no? Es un ejemplo. Este ejercicio solamente es como para ir soltando los dedos, pero no tiene muchas aplicaciones musicales, así que no lo intenten en un evento o en un ensayo. Solamente es para práctica privada. Pero si presionamos muy fuerte, vamos a cometer varios errores. Primero, nos vamos a cansar. Si tú mantienes un toque muy pesado en la cuerda, te vas a cansar. Una vez que quieras aumentar la velocidad, vas a estar gastando tanta energía. Tú dices, ay, ¿qué tanta energía me voy a gastar con un dedo? Bueno, lo que pasa es que para poder tener fluidez, tienes que ser muy consciente de las partes microscópicas de la energía que estás usando, ¿no? Y de los movimientos. Tienes que ser muy ergonómico, muy consciente de esto. Entonces, si tú levantas mucho los dedos, haces esto, por ejemplo, así, voy a exagerar, ¿verdad? Levanto mucho los dedos, entonces mi dedo tiene que viajar todo esto desde aquí hasta acá para llegar a la cuerda. Entonces, obviamente mi potencial de velocidad baja mucho y también mi potencial de precisión, ¿sí? Porque como estoy aventándome el camino desde acá, es altamente probable que no le atine al punto exacto donde debo pisar. ¿Sí? Porque hay un punto óptimo donde yo debo poner mi dedo. Y tal vez puede considerarse un sobreanálisis de la técnica, pero es necesario hacer cuestionarnos esto, porque desarrollamos tantas cosas. ¿Y por qué se los digo esto en guitarra? Porque el piano, por su desarrollo, por su origen, tiene más formalidad en sus métodos de aprendizaje, ¿sí? El piano está más organizado respecto a cuál es la forma correcta de poner tu mano y el ángulo y cómo atacas con los dedos y etcétera. La guitarra no, la guitarra es casi más una cuestión de opiniones y de qué te funciona y qué no te funciona. Y ahorita tenemos cientos de métodos, claro, de piano también, pero todo, si tú lo indagas, todo parte de lo mismo, del mismo origen. Y en la guitarra es más como que hay muchas vertientes y no hay un orden, una organización respecto a que esta es la forma correcta. Entonces, en tiempos modernos se han hecho bastantes estudios acerca de esto, de cómo liberar tensiones que no teníamos tanta conciencia de ellas en la guitarra y que pues nos van a liberar para poder tocar más cosas. Entonces, si yo presiono en el punto correcto, ¿sí? Sin levantar tanto mi dedo, eso, y con la fuerza correcta, eso es lo que me va a la larga a ayudar a que mi técnica, sea lo que sea que esté practicando, me va a ayudar a aprender, ¿sí? Porque tenemos que desmenuzar la técnica hasta lo más detallado, hasta lo más profundo, para que podamos corregir estas cosas, porque desarrollamos tantas malas costumbres y al día de hoy después de 15 años casi de estar pues aprendiendo, desarrollando, practicando la guitarra,
sigo perfeccionando, por ejemplo, cómo agarro la púa, uña, plumilla, como le llamen. O sea, cada cuestión milimétrica cuenta. Si la pones así, o si le haces un ángulo acá, el material, el grosor, si tiene cositas para que tenga un mejor agarre. O sea, son muchas cuestiones. El ángulo, sí, el ángulo así, el ángulo así. O sea, son un sinfín de cosas que ya iremos tocando poco a poco, pero sin ahondar mucho en eso, les comparto estas cosas para que vean todas las cuestiones que esto involucra. Ojo, si alguien que va empezando su primera clase le compartes todo esto, puede ser como que, oye, espérate, es muy abrumador, demasiada información, ¿qué voy a hacer con todo esto de la ergonomía? Y que si me equivoco un grado de la inclinación, o sea, no es para estresarse, solamente es para tomar en cuenta de que estas cosas importan, son cosas que vale la pena, pues, practicar, ¿no? Desarrollar para de entrada tener una buena técnica, de entrada tener una técnica correcta, óptima, que nos ayude y que más adelante no nos genere una herida o simplemente incomodidad o simplemente que nos robe del potencial de nuestra técnica, de lo que podemos desarrollar. Así que, Miguel, pues, una cosa que estaba pensando, hace un momento yo estaba comentando que ponía toda la fuerza y no sonaba, ¿no? Y ahora podemos ver lo contrario, una cejilla, yo creo que en este momento tú la puedes hacer inclusive sin utilizar el pulgar, ¿no? Y la puedes hacer sonar sin el pulgar, cosa que cuando alguien está aprendiendo guitarra dice, ¿cómo? Parece un truco de magia, ¿no? claro, claro, Sin el porque, pulgar va a sonar, ¿no? Y es porque uno no solamente hace la fuerza con la mano, también hay una fuerza que se hace con desde el todo, hombro, hacia sí. acá. Y igual se puede tocar sin el pulgar perfectamente los ejercicios, y creo que es un buen ejercicio hacerlo así también para darse uno cuenta de cuál es la fuerza mínima que se necesita para tocar, ¿no? Claro, claro, sí, tal cual. De hecho, una de las cosas aparte de eso, otra forma que yo les pongo a mis alumnos es, ok, ¿quieres saber cuál es la fuerza ideal para tocar? Siempre es la mínima necesaria, el mínimo esfuerzo necesario para hacer el sonido de la forma correcta. Ah, porque otra de las cosas, cuando presionas muy fuerte, se desafina. Si yo hago esto, la nota se hace más aguda de donde debe estar y si yo presiono muy fuerte. Entonces, pues, ¿quién quisiera tocar tan fuerte? Si suena feo, me perjudica en mi técnica y es incómodo y hasta doloroso. Entonces, hay que desarrollar ese punto, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo? Yo les digo, mira, solamente pon tu dedo sobre la cuerda, tócala sin presionar, solamente haz contacto en el lugar exacto, ¿sí? Aquí al lado del traste. Y trata de tocar, a ver qué sale. Claro que el sonido va a ser así como ahogado. Ahora, ligeramente, en incrementos muy mínimos, muy ligeros, ve presionando con un poquito más de fuerza y sigue tocando, toca varias veces y sigue incrementando, hasta que ya suena la nota y suena así con claridad. Entonces, esa es la fuerza necesaria y la fuerza máxima que vamos a utilizar. Más que eso, es totalmente innecesario y es un desperdicio. Así que la fuerza mínima para hacer sonar la nota, ¿sí? Esa es la fuerza que vamos a utilizar. Entonces, eso es una de las formas que yo les digo para que sepan. Y les digo, bueno, practícalo en varias cuerdas, practícalo con los 4 dedos, ¿sí? Y ya cuando ya lo dominan, cuando ya lo pueden hacer así, entonces ahora sí, intentamos quitando el pulgar, porque la realidad es que no tenemos que hacer fuerza de pinza para hacer los sonidos. La muñeca, o no la muñeca, sino la mano, no tiene que hacer pinza. Esa no es la función del pulgar, hacer pinza, no. La función del pulgar solamente es un punto de referencia, un eje sobre el cual tú te estás moviendo en la guitarra. Pero realmente pudieras tocar cualquier cosa sin el pulgar, como bien menciona Max. Por ejemplo, la cejilla, yo no estoy apretando como pinza, así, sino yo simplemente hago la cejilla así, ¿sí? Y yo pudiera quitar el pulgar. Si ven, aquí está a ver, ¿dónde no se ve? Ahí está, mi pulgar ahí está, ¿sí? ¿Sí?
Ahí está mi pulgar, ¿sí lo ven? No, pará, eso es un truco, ahí hay un truco, ¿eh? Ahí tenés una grabación, alguien que te está tocando acá la... Sí, y la realidad es que no se necesita tanta fuerza, o sea, y no me lastima, o sea, ni siquiera estoy dolorido, no estoy batallando. Ahora, aquí hay un punto importante, sobre todo para los guitarristas eléctricos. Claro, por supuesto que esto no va a ser posible, que suene clarito, que suene afinado, que suene bien, y así sin el pulgar, si la guitarra no está bien calibrada. Así que por eso mi recomendación número uno es lleven la guitarra con un profesional que la pueda calibrar. No lo intenten en casa en primera instancia porque si lo intentas tú, las posibilidades de fallar son muy altas o sea, es su ciencia también, o sea, no es algo que, sí, yo le muevo mi guitarra y la ajusto, sino es mejor investigar, debe haber alguien que sepa, de perdido alguien que sepa más que uno, que nos pueda mostrar, que nos pueda guiar. Y eso es importantísimo, o sea, porque sobre todo las guitarras eléctricas, las acústicas también, pero las eléctricas tienen más variables de ajuste, ¿sí? Desde el alma, que es la barra metálica que va por dentro del mástil, ¿sí? Todos estos herrajes que se tienen que ajustar, la altura, la distancia, son muchas cuestiones, ¿no? Si esto está en buen estado, entonces nuestra forma de tocar se va a ver beneficiada, pero si no tenemos nuestra guitarra calibrada y la llamamos acción, a la altura que las cuerdas tienen con respecto del diapasón. Si las cuerdas están muy altas, se le dice que es una acción muy alta. Y una acción muy baja es una acción que haga que las notas suenen así como trasteando, ¿sí? Tocan mucho el traste y se mata la nota, se ahoga. Entonces debe ser un punto intermedio, ¿no? Que sea lo suficientemente cómodo, pero que me dé un sonido claro, un sonido nítido. Entonces, si la guitarra está en buen estado, pues claro, yo voy a poder hacer estas cosas, porque si no, voy a tener que lidiar, voy a tener que sobrecompensar por las carencias de mi instrumento. Impresionante, Miguel. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, pero hablando un poquito de lo que estamos hablando, en realidad esto que estamos hablando es acerca de la paciencia, la segunda de las P. La primera P es práctica, la segunda es paciencia. Y me gustaría comentar algo acerca de la paciencia. Es que el origen de la palabra, la etimología de la palabra, tiene que ver con sufrir. Es decir, la palabra paciencia, y de hecho es por eso que hay personas que dicen, ¿por qué a los que están por entrar al doctor, cuando vas a un hospital, ¿no? Se les llama pacientes? ¿Por qué? Porque los doctores, hay gente que piensa que es porque los doctores se tardan mucho en atenderte y te tienen esperando mucho y que por eso es paciente, ¿no? La palabra paciente o paciencia tiene su origen en sufrir. ¿Y de qué se trata entonces la música? ¿De sufrir? Bueno, no, pero lo que pasa es que hay una frase que me gusta, mira, te la voy a leer, dice, la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufra el ser humano no se deja dominar por él. Es decir, es esa constancia valerosa que aunque haya algo que se oponga, no te dejas vencer, y esa es la paciencia. La paciencia es estar dispuesto a ese tiempo en el que sí se sufre un poco. ¿Por qué? Porque no me sale y tengo que aprender a poder esperar, pero con una buena actitud. Porque de hecho, la paciencia también está muy relacionado con la actitud con la que uno espera subir ese escalón, ¿no? Entonces, no se dice que una persona es paciente cuando está todo el tiempo, ¿no?, esperando algo, pero lo está esperando así, sí lo está esperando, pero no es paciente, es una persona impaciente, ¿no? En cambio, la persona paciente es aquella que sabe atravesar esa situación, sabe atravesar ese momento, ¿no? Así que bueno, eso es hablar un poquito acerca de la paciencia, Miguel. Correcto, correcto, sí, definitivamente. Entonces aquí podemos ver, No te vemos en la cámara, Miguel, ¿eh? O al menos yo no te veo. ¿ya me ves? No, Aquí creo que no aparezco estás que saliendo en la sí, cámara. pero a No, ver. ya te digo enseguida. mm, a ver ahora. Ahí. Bien, bueno, a mí no me aparece tu imagen ni acá ni acá. Yo no sé si alguien nos puede decir si... Ya comentan que sí se ve.
Ah, sí, Ah, bueno, ok, entonces, aprovecho para mandarle un saludo a bueno. Juan Carlos Urbina. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Saludos. Sigue practicando, échale ganas. Sí, saludos para todos los chicos y chicas que ahí están conectados. Un saludo muy grande para todos. Y bueno, cada jueves les decimos que el Cantón 440, ni siquiera hemos dicho nada acerca de cómo se llama este espacio. Aparece ahí arriba. Creo que no lo mencionamos, ¿verdad? Sí, no lo mencionamos. Pero bueno, este tiempo se va a llamar así. El nombre es el Cantón 440. Es tu espacio para eh, charlar acerca de la música. Ahora estamos viendo algunas cosas quizás muy introductorias. Vamos a hablar de muchas cosas, acerca de música, de autores, de compositores, de, como decía Miguel hace un ratito, análisis de armonía. Vamos a hablar acerca de composición, vamos a hablar acerca de un montón de cosas, ¿no? De intervalos, vamos a hablar acerca de extensiones y de muchas cosas, acordes, y bueno, todo lo que sea referente a la música. Aquí vamos a tener un espacio y bueno, vamos a estar cada jueves aquí compartiendo este tiempo con todos los que no se van a dormir temprano o los que andan sin sueño justo. Claro, y si están dormidos, pueden ver la transmisión. Ahí por ahí les va a aparecer la notificación. Una vez claro, ya estén suscritos a los canales donde estamos transmitiendo esto, les va a aparecer la transmisión perdón, la notificación de que hubo una transmisión en vivo y lo van a ver cuando quieran. Así que, muy bien, vamos a continuar. Estamos hablando de la segunda P, que es la paciencia. Venimos de la práctica. La práctica nos conduce a la paciencia porque sin la paciencia no se puede llevar a cabo una práctica y que nos lleve a un resultado. Ahora, hasta aquí ya hablamos de estas dos P y ya vimos un poco acerca de qué involucra, qué se refiere, de qué se trata. Pero, ¿de qué me sirve o cuál es la motivación? ¿Dónde encuentro yo el origen de la motivación y el sueño, ¿no? de la música? ¿Y para qué es todo esto? O sea, grandes rasgos y a largo plazo, ¿cuál es el punto? Porque practicamos para cumplir objetivos a corto plazo. O sea, vemos así como que, bueno, la cejilla no me sale, bueno, ok, vamos a darle a esto. Y vamos sorteando obstáculos y tenemos frustración y luego llega la paciencia, le sufrimos un poco, como bien dijo Max, y lo logramos. Y vamos avanzando poco a poco. Pero si hacemos una vista panorámica a todo esto, es necesario tener algo, tener un objetivo, tener una meta. Y este punto es muy importante porque la única forma, como decíamos en la transmisión pasada, no podemos emprender un camino si no sabemos a dónde vamos. Primero debemos de determinar a dónde queremos llegar y entonces emprenderemos un camino. Y claro, nos vamos a ir acercando lentamente o rápidamente según cuánto tiempo queramos o podamos dedicarle, pero vamos a irnos acercando cada vez. Esto es lo importante. Pero no tengo a dónde acercarme si yo no determino a dónde quiero llegar primero. Si no, voy a estar divagando. Y esto lo mencionamos la vez pasada. Entonces, es necesario tener una meta, tener algo a lo cual yo diga, cuando pierda un poco la esperanza y cuando esté batallando y cuando diga, ok, todo esto valdrá la pena porque algún día voy a llegar a esta meta. Ahora, ¿qué es la meta? Digo, porque, ok, una meta puede ser, quiero grabar un disco, quiero grabar una canción, quiero tener una banda, quiero simplemente pasarla bien con la música y tocar un par de canciones, o quiero irme de gira. Y les digo esto porque he conocido personas que, por ejemplo, que quieren tomar clases de música y no saben nada de música aún, y me lo mencionan, me dicen, yo no sé nada, no sé cantar, por ejemplo, no sé cantar, nunca he cantado, pero quiero cantar, y mi sueño es algún día irme de gira y grabar discos. Yo digo, ok, o sea, tienen una meta. Claro, es una meta que puede parecer muy grande y que va a requerir muchas metas pequeñas, ¿no? Para llegar a ese punto.
pero no es imposible. Pero, ¿qué necesitamos para podernos mantener en el camino hacia esa meta? Porque ya practicamos, ya tenemos paciencia y ahí vamos avanzando poco a poco. Entonces, lo que necesitamos para no perder esa motivación es la tercera P, que es la perseverancia, ¿sí? Y la perseverancia nos va a llevar al cumplimiento de cada meta que nos propongamos. Meta que te propongas, ¿la quieres cumplir? Tienes que perseverar, tienes que estar insistiendo, tienes que estar ahí. ¿Recuerdan cómo la práctica debe ser intencional? Porque aquí comienza todo. Práctica intencional. Si yo empiezo haciendo las cosas por accidente, como subproducto de las circunstancias, como algo que me topé, como algo que sucedió, algo circunstancial, nunca voy a poder perseverar. ¿Por qué? Porque no estoy profundizando, estoy en la superficie nada más. Cualquier obstáculo, cualquier cosa, ni siquiera voy a llegar a la paciencia. Voy a perder la paciencia. Pero si desde el principio soy intencional, si desde el principio voy marcando esta línea de a dónde quiero ir, cuál es mi sueño, como el que emprende un negocio. Eh, Imagínense que el que emprende un negocio, a la primera que no concreta una venta, se desanima y cierra. Pues de todo lo que se está perdiendo, ¿no? O sea, cualquier cosa que quieras emprender, necesitas perseverar, necesitas superar el desánimo, los obstáculos, cada situación, pero el combustible que te va a ayudar a no perder esa motivación es la perseverancia. Así que es importante que identifiques hacia dónde quieres ir, porque perseverar requiere motivación. Y si no sabes a dónde quieres ir, no hay motivación. Si no sabes cómo es el destino, pues, ¿cómo sé si quiero ir o no? ¿No? Tengo que primero saber a dónde quiero ir y si decidí ir a ese lugar es porque ya sé cómo es ese lugar o me lo imagino, me lo han contado, lo he visto en otros y me gustaría yo estar ahí. Y como me gustaría yo estar ahí, entonces es que digo, bueno, vamos a trazar un camino hacia ese lugar. Así que les comparto, recuerdo ahorita mientras les comento esto, hay un músico muy bueno que les recomiendo mucho, que se llama Jacob Collier. Y Jacob es un virtuoso musical, toca varios instrumentos y tiene una forma muy peculiar de entender la música y procesarla y componerla y tocarla también. Y en una clase que él estaba dando, menciona que cuando él era adolescente y cuando era niño, él tocaba en orquestas y muy, muy comúnmente tocaba percusiones. Y el director de la orquesta constantemente lo regañaba porque él tenía una tendencia a tocar de más, a rellenar de más con, pues, con su forma de tocar, ¿no? Entonces, lo que la parte que le correspondía demandaba era algo simple, una base sencilla, tum, ta, que tum, ta, que tum, ta. Pero a él le gustaba llenar con muchas subdivisiones y tum, ta, tum, 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 sí, rellenaba mucho. Y constantemente el director, el conductor, Jacob, Jacob, o sea, lo regañaba. Entonces, siempre le decía una frase que todos conocemos: menos es más, less is more, menos es más. Y yo creo que si esto se lo mencionas a mucha gente, muchos estarían de acuerdo. Ah, claro, sí, menos es más. Uf, sí, lo simple, lo sencillo, lo sintetizado. Y lo tienen en muy alta estima. Pero él menciona algo muy importante. Menos es más solamente si tú sabes qué es o cómo es tener más. Dijo en inglés, less is more only if you know what more is. O sea, solamente si conoces qué es más, entonces es que puedes valorar y apreciar qué es menos. ¿A qué me refiero? ¿O qué se refiere él? Dice, yo tocaba así porque pues yo tenía un impulso siempre de darle y tocar y hacer cuanta cosa. Dice, pero pude apreciar el valor, la virtud de tocar simple porque mucho tiempo yo insistía en tocar complejo. Entonces, como yo insistía en tocar complejo, pude experimentar
Sí, yo mismo lo pude palpar, lo pude experimentar como algo tangible. ¿Qué se siente y cómo funciona algo complejo en un contexto de orquesta? Y entonces pude valorar y apreciar, ah, sí, cierto, suena mejor algo simple. Pero si nunca lo intentas, nunca lo sabrás. Entonces, esto me lleva al punto de que la música no debe ser regulada como algo de reglas, como algo como si fuera un deporte, como si fuera una ciencia con leyes. No, la música es arte, es de expresión creativa. Si bien hay cosas que han funcionado a los expertos y por eso les hacemos caso, sí, como bien decíamos la vez pasada, lo que decía Bach, lo que decía Beethoven, lo que decía Mozart, sí, es como que suena muy bien. Entonces, lo que ellos hacían, vamos a hacerlo. Y lo que ellos no hacían, lo que ellos evitaban, entonces son cosas que no hay que hacer. Sí, porque pues si ellos no lo hacían es porque, por alguna razón. Entonces, esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero imagínense ustedes en el contexto de una orquesta o sea, estamos hablando de muchos músicos tocando juntos. Imagínense que todos se dedicaran a tocar lo más complejo que pudieran. Sería un desastre. Una orquesta donde todos se creen solistas y todos están tocando de forma compleja, embelleciendo sus notas y sus frases y cuánta cosa, no sonaría muy bien. La belleza de una orquesta radica en que cada quien se ciñe a lo que tiene que tocar y lo hace con carácter, claro, no se le roba su personalidad, pero se ciñe a lo que tiene que tocar. Tiene una función, tiene algo. Y si bien puede ser poquito, puede ser simple, pero tiene su lugar, ¿sí? Y si se sale de su lugar, entonces todo lo demás empieza a desentonar. Entonces, cuantos menos músicos haya en un ensamble, y esto tómenlo como tip, cuantos menos músicos haya en un ensamble, más puede hacer cada quien con el espacio. Imagínense que la música es como un lienzo en blanco. Los lienzos no son de espacio ilimitado, tienen un espacio delimitado, ¿sí? Entonces, si tú tienes 100 músicos, cada quien puede tocar así, porque si alguien toca así, ya abarcó bastante y les dejó bien poquito a los demás, a los otros 99. Pero si tú tienes un ensamble de 5 músicos, ok, ya hay más espacio para cada quien. Si son 3, pues mucho más. Si son 2, pues mucho más. Y si es uno, pues ya tiene todo. Lo que pueda rellenar, lo puede hacer. Entonces, no es lo mismo agarrar la guitarra y aventarte de solista, cantar y tocar la guitarra tú solo, después estar en un grupo de 6, 7 integrantes y la guitarra tiene que minimizar todo lo que tiene que tocar, ¿no? El piano tiene que tocar menos notas, pues, si hay bajista, pues no te vas a meter tanto en los graves. Si hay metales o algún instrumento así más agudo, pues también vas a reducir, ¿no? Tu espacio que vas a abarcar. Entonces, solamente cuando conoces a qué suena el más, es entonces que valoras y aprecias. Voy a limitarme, voy a respetar, voy a descansar en que estoy colaborando y estoy siendo parte de algo más grande, no soy el único aquí y debo de apreciar cómo lo que me corresponde a mí embona perfectamente con lo que les toca a los demás. Entonces, menos es más, solamente si sabes que es más. Así que, ok, para desarrollar estas cosas es importante determinar, o sea, entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque tengo que saber a qué voy, tengo que saber, mi meta es tal, entonces ya voy ahí, ¿sí? Por eso les mencioné ok, me están diciendo tanto que menos es más, pero ni siquiera sé cómo es más, quiero probarlo, ¿sí? Como un niño, ¿no? Que, o sea, tengo la curiosidad, me está matando la curiosidad, entonces, en la música es igual, necesito saber, necesito probar, necesito conocer, y hasta que te topas con las cosas, como les decía en la transmisión pasada, en su hábitat natural, cuando te topas las cosas en su lugar, entonces sabrás dónde utilizarlo, cómo utilizarlo y por qué funciona, por qué suena bien o por qué no suena bien. Porque si te lo dice nada más un maestro, si te lo dice nada más alguien y tú le crees, te estás perdiendo de la experiencia, te estás perdiendo del aprendizaje real y profundo. Solamente te quedas con una enseñanza que alguien te dijo y le hago caso porque pues, es alguien que toca padre, es alguien que me gusta cómo toca, es alguien que yo pienso que sabe, lo respeto. Y pues no, yo los invito a que intenten las cosas.
Aunque alguien les diga, esto no se debe hacer. En la música no hay tanto de que esto no se debe hacer. O sea, tú pruébalo. Nunca sabes. Tal vez en algún otro contexto puede funcionar. Entonces, determinamos las cosas, sabemos a lo que vamos y entonces encontramos motivación. Si no hacemos esto, difícilmente vamos a poder perseverar. Ahora, vamos a englobar esto. Yo considero que el objetivo de los músicos en general, sea cual sea, cada quien si quieren grabar, si quieren tocar en vivo, si, lo que quieras hacer, pero un objetivo que yo creo que todos los músicos tienen o deben tener es poder expresarse efectivamente, poder hacer tangible el producto de su creatividad. Ahora, ¿cómo puedes alimentar tu creatividad? Muy simple. Consume música, escucha música. Imagínense un pintor que pretende pintar grandes obras de arte, pero nunca ha visto una pintura. ¿Cómo? No se puede. Tienes que consumir dentro del medio en el cual te desenvuelves. Y muchas veces tienes que salirte del medio y consumir muchas cosas. ¿A qué me refiero? Contemplar, ver el arte, ver, vivir, salir, respirar aire fresco. Todas las experiencias nos van formando, todas las experiencias nos van alimentando en nuestra creatividad para que se enriquezca, para que ésta sea algo más complejo, algo más completo, algo que me dé un producto con más personalidad, más único, ¿sí? Entonces, esto es el fin de todo músico. Como músicos buscamos que nuestra creatividad produzca algo, que sea algo tangible, un producto, ¿no? Entonces, estas sensaciones, lo que nuestros sentidos perciben, generan inspiración en nuestra mente y entonces es que nosotros podemos producir. Yo creo que todas las personas, aunque no sean músicos, hechos y derechos, aunque sean personas que desconocen de la música, que no han estudiado música, tienen ideas musicales originales. O sea, porque mucha gente consume música y no necesariamente son músicos. Entonces, a cualquier persona se le puede ocurrir algo que, claro, que es derivado de lo que ya has consumido, de lo que ya has escuchado, pero ya cuando eres músico, una de las cosas que quieres hacer es que esa música que está en tu cabeza la puedas tocar, la puedas cantar, la puedas sacar, hacerlo como algo tangible, ¿no? Entonces, claro, el entrenamiento musical sirve para que acomodes todos esos pensamientos y entonces los puedas expresar a través de tus manos, a través de tus dedos, a través de tu voz, ¿sí? Pero el objetivo de todo músico es poder sacar la música que está en su cabeza y que él mismo escucharla o que la puedan escuchar otros. Así que es importante, para poder lograr esto de la mejor manera, de la manera más efectiva, hay que practicar, hay que ser pacientes y hay que perseverar. Y una vez que hagas esto, entonces la música que venga a tu cabeza va a fluir y la vas a poder tocar, ¿sí? Y vas a llegar al punto en el que ya la tocas. Claro, cuando llegas al punto, es un cuento nunca acabar. Yo les comparto, y con esto finalizo mi participación de este punto. Yo les comparto que mi aprendizaje musical ha sido como el gato y el ratón, el gato y el ratón. ¿Sí? O sea, es un cuento nunca acabar. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a tocar la guitarra, que fue el primer instrumento que me tomé más en serio, yo tenía música en mi cabeza que yo decía, yo quiero tocar esa música. Cuando por fin logré tocar esa música, mi cabeza ya tenía otra música diferente, más compleja, más avanzada. Seguí estudiando. Cuando pude tocar esa música, en mi cabeza, ¿qué creen? Había ya otra música más compleja. Entonces es un proceso. Cuando te vas alcanzando a ti mismo, resulta que tu mente ya va en otro punto. Entonces, eso es lo que lo mantiene motivante, es lo que lo mantiene emocionante, porque es algo que nunca va a acabar, nunca terminas de aprender, nunca terminas de avanzar. Así que cierro con esto. Si tú determinas tu meta, si tú sabes, si tú conoces hacia dónde te quieres ir, hacia dónde te quieres dirigir, vas a encontrar la perseverancia. Vas a poder perseverar, vas a poder ser paciente para poder practicar y que esta práctica
te dé resultados. ¿Cómo ves, mi querido Max? Impresionante. Y así como hace un ratito estábamos hablando de que la paciencia la necesitábamos porque el aprendizaje musical es escalonado, ¿no? Y a veces estamos detenidos en un punto en el cual parece que no hay avance, y en ese parecer que no hay avance es en donde muchos se desaniman, ¿no? Me dicen, no, pues esto no es para mí, no me va a salir nunca. Entonces, aprender a superar este obstáculo sí se necesita realmente paciencia, ¿no? Aprender a, como decíamos, sufrir esta parte, ¿no? Esta parte del camino. Pero la perseverancia, entonces, ¿qué es? Hay personas que lo pudieran confundir, pero la perseverancia, la diferencia es que la paciencia la necesitamos para cada escalón que necesitamos subir, y la perseverancia la necesitamos para recorrer toda la escalera. Por eso cuando hablábamos de perseverancia, tú, Miguel, hablabas de metas, ¿no? Y claro que hablabas de metas porque necesitamos saber a dónde vamos, como decías, necesitamos tener claro cuál es el objetivo que tenemos, que puede ir cambiando, puede irse ampliando, pero sí hay que tener un objetivo, y lo único que nos va a permitir llegar a ese objetivo es la perseverancia. Podemos tener la paciencia quizás para esperar hasta un cierto punto, pero la perseverancia es esa paciencia. De hecho, la paciencia tiene que ver con cómo nos tomamos nosotros las dificultades y cómo esperamos. Es la forma en la que esperamos, ¿no? Esperamos pacientemente o esperamos con mucha inquietud y con... Entonces, como en la vida del músico todo el tiempo estamos en esta situación, ¿no? En diferentes niveles, cada vez se puede ir poniendo más difícil, pero siempre estamos aprendiendo algo, teniendo que practicar algo que quizás no nos sale al principio. Toda la vida necesitamos esa paciencia, pero la perseverancia nos hará llegar hasta el final, hasta de la meta que nos hayamos propuesto. Así que bueno, eso es un poquito el tema que nos tocó compartir esta semana. Y bueno, yo creo que es algo bueno como para ir cerrando. Simplemente una cosita más, Miguel. Comentar que acerca de la paciencia y la perseverancia, que tiene que ver con la firmeza en la constancia de lo que estamos haciendo. Quizás la paciencia es cómo me tomo el tiempo que me toma subir el escalón, cómo me lo tomo, eso es la paciencia. Y la perseverancia es la acción, que es lo que estoy haciendo para ir subiendo y llegar a ese final de la escalera, ¿no? Entonces, uno de los consejos puede ser no hacer siempre lo mismo, sino tratar de encontrar variantes que me ayuden a que lo que estoy desarrollando me pueda salir. Digo, bueno, si de repente lo estoy probando de una manera en la que no me sale, quizás buscar alternativas para que eso pueda ser más fluido. Y esto me recuerda a una historia conocidísima, ¿no? Todos la conocen, la historia de cómo Thomas Alva Edison crea la bombilla, el foco, como le llamemos, que es que ya sabía cómo hacerlo, ¿no? Solamente que ese alambrecito que nosotros vemos, había probado muchos materiales y todos se quemaban. Yo no recuerdo cuántos materiales probó, pero creo que fueron 600 o 1000. Después habría que buscar un poquito de la información, pero sí sé que fueron una cosa así de 600 o 1000 materiales diferentes. Entonces tenía un objetivo, ya sabía cómo funcionaba la bombilla, solamente necesitaba encontrar el material correcto, y empezó a probar, y se quemaban, y se quemaban, y se quemaban. Y bueno, ¿qué se necesitó ahí? Paciencia, ¿no? No agarrar todas las patadas, sino paciencia para hacerlo y perseverancia, ¿ok? Probó con un montón de plantas y de materiales de todo tipo, hasta que creo que fue una fibra de carbono o algo así la que usó, la que no se consumió, pero fue el intento casi número 1000. Entonces, creo que la perseverancia tiene que ver con esto, y que es algo importantísimo para todo aquel que se quiera dedicar a la música. Así que no nos puede faltar estos tres elementos, ¿no? La práctica, la paciencia y la perseverancia. Y si tenemos estos tres elementos, muy independientemente de ese talento natural que podamos tener, de esa facilidad natural que tengamos para la música, el techo prácticamente nos lo ponemos nosotros mismos, ¿no? Se podría decir que nos ponemos nosotros mismos el techo,
en base a qué tanto vamos a practicar, qué tanta paciencia vamos a tener y qué tanta perseverancia en el tiempo vamos a tener. Así que bueno, yo cierro con eso, Miguel. Excelente, excelente, muy bueno. Sí, definitivamente, para poder ser buen músico, para poder lograr los objetivos, es necesario tener estas 3 P: practicar, ser pacientes y perseverar. Y esto te va a llevar a cumplir todas las metas, todos los objetivos que te propongas, ¿sí? Ahora, ¿será fácil? No. Va a costar tiempo, va a costar esfuerzo, ¿sí? Va a costar recursos, en muchos sentidos, pero valdrá la pena, porque es un objetivo que tú decides. El objetivo que tú quieras, que tú te propongas, lo vas a poder lograr si eres alguien que practica, alguien paciente y alguien que persevera. Así que los invito, los animo a que sigan practicando, sean intencionales. Nuevamente les invito a que establezcan horarios, ¿sí? Establezcan un tiempo específico, sean realistas, tal vez si no se pueden comprometer a 2 horas, pues no establezcan 2 horas en su horario, establezcan media hora, establezcan hasta 20 minutos. Eso es mejor que no hacer nada. Y una vez establecidos esos minutos, ese tiempo que ya separaste especialmente para tu práctica, solamente falta hacerlo. Y ya sobre el ruedo, claro, con la mira en un objetivo que tú determinaste, cada vez que tropieces, cada vez que batalles, cada vez que tengas una dificultad, recuerda, sé paciente. Lo vas a lograr, te va a salir. Ya sea que, como dije al inicio, lo dejes un tiempo, hasta que puedas aprender lo suficiente y retomarlo, si tal vez está fuera del escalón, o tal vez era cuestión de despejar un poco tu mente y vienes estresado, relájate un poco, salte a comer, salte a tomar aire fresco, a caminar, algo, una actividad distinta, y después vuelves, lo retomas y entonces ya estás despejado, ya estás despabilado, como dirían algunos, y ya te va a salir. Entonces, una vez hecho esto, esta acción, como bien dice Max, es perseverar, el seguir ahí, el estar ahí, ¿sí? Presentarte cada día a tu cita de práctica, ¿sí? Esto es perseverar. Así que bueno, con esto cerramos el día de hoy. Ha sido un placer, ha sido un gusto el estar aquí compartiendo con ustedes. Nuevamente, a partir bueno, en cada programa vamos a ir tocando diferentes temas. Hay muchas, muchas cosas. Como ustedes saben, la música es un tema muy, muy, muy vasto, es un universo en sí. Realmente, desde analizar canciones, desde conocer nueva música, datos interesantes de alguna grabación, hay muchas cosas que realmente se pueden hacer acerca de la música. Así que bueno, estamos abiertos a sus comentarios, a sus preguntas, sugerencias, todo lo que ustedes quieran comentar. Aquí nosotros estamos al pendiente, estamos viendo sus comentarios, aún los que pongan después de haber finalizado la transmisión. Sí los leemos todos y los tomamos en cuenta. Así que, pues les menciono esto para que se sientan en la confianza de poder comentar ahí, o cualquier pregunta, cualquier duda, y ya en la próxima sesión la resolvemos, la abordamos. Así que bueno, muchas gracias Max por estar aquí, gracias por acompañarnos, y pues esto ha sido el Cantón 440. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, bye bye. Chao. Chao, chao.